Muy buenas noches. Bienvenidos hoy miércoles, mitad de semana, con una tarde, noche lluviosa, gracias a Dios. Ayer también llovió y estos días va a ser la de lluvia. En marzo hay tiempito de lluvia, gracias a Dios. Bueno, como no es tan largo el tiempo, entonces queremos ir un poquito a Gálatas 5. Ustedes, los que han leído la Biblia, saben ese pasaje que está del versículo 16 al 26. Son 11 versículos y habla ¿de qué habla? Ujú. De nuestra esencia, que es el espíritu, y de la carne, que es la parte del estuche que teníamos ahí. Con un título, ¿cómo dice el título? Dos maneras de vivir. ¿Alguien ha visto eso así como un ángel y un diablo? Sí, esa imagen como un ángel y un diablo. Creo que todo el mundo tiene como un ángel y un diablo que le habla. Claro que no están, bueno, están adentro y afuera. Sí, entonces desde ambos lados hay esa, y a veces es más fácil escuchar al de negro que al de blanquito, ¿no? Eso es como una imagen gráfica de lo que es la vida ya en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente. ¿Listo? ¿Estamos listos? Vamos a leer el pasaje todo. Está pequeñito, ¿lo alcanzan a leer? Ustedes tienen buen ojo. Dice, digo pues, andad en el espíritu, pero ayúdenme a leer, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos o que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican, subrayen su Biblia la palabra practican. Es una práctica, ¿cierto? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora se divide el pasaje en el 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, ese pasaje escrito por el apóstol Pablo, si usted, si usted hace un contraste entre Gálatas 5 y Romanos 7 y 8, es lo mismo, sino que en Romanos es más extenso el texto, todo el capítulo 7 hablando de la carne y el capítulo 8 haciendo el paralelo que hace aquí Gálatas, pero diciendo, si vive por la carne, morirá, pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, entonces vivirá. Pero fíjense que estas son escrituras para cristianos, ¿sí? Estas cartas son para la iglesia. Entonces estaba diciendo básicamente que los cristianos tenemos dos maneras de vivir. Aunque ya somos cristianos, todavía tenemos dos maneras de vivir. Y el pasaje lo divide en cuatro partes. Lo divide en cuatro partes. Iniciando en el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces el versículo 17 dice la razón, el motivo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisiera. Entonces, la primera parte nos habla del conflicto interno del cristiano. Si somos cristianos, tenemos un conflicto interno. El no cristiano no tiene ese tipo de conflicto. El no cristiano no tiene ningún problema en hacer mal, no tiene ningún problema con la conciencia. El problema del cristiano es con la conciencia, porque hay un deseo
de hacer mal, que es la naturaleza pecaminosa, la mente no renovada, ¿cierto? Y ese se opone al deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu es hacer el bien. El deseo del Espíritu es seguir la voluntad de Dios. El deseo del Espíritu es ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero el deseo de la carne es contrario. Entonces digamos que todo cristiano, ¿usted cree eso? Que todo cristiano tiene un conflicto interno. Por eso tenemos la necesidad de renovar nuestra mente. Porque lo ideal sería que nuestra manera de pensar fluya con el Espíritu. Pero normalmente no es así. Entonces por eso tenemos ese conflicto. Por eso yo creo que la persona más infeliz sobre la tierra es un cristiano practicando el pecado. Porque siempre va a sentirse condenado. Y en los domingos hemos estado estudiando acerca de mantener la paz. Y una de las cosas que nos roba la paz es la culpa. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se deja llevar por la carne? ¿Qué viene luego? La culpa. Y la culpa nos roba la paz y entonces de la culpa somos los más infelices sobre la tierra. Por eso es que Pablo, terminando el capítulo 7 del libro de la carta a los romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces es un cristiano ¿qué? Infeliz, miserable, está siguiendo la carne. Entonces es un problema, es un conflicto interno que los cristianos tenemos. Así nadie sepa que hizo lo malo, pero si uno lo hizo, ya hay un conflicto interno y hay una culpa y uno se va a sentir muy mal. Y por eso el versículo 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Cuando el Nuevo Testamento habla de la ley, uno piensa que es la ley de Moisés, pero no en todos los casos es la ley de Moisés, porque en Romanos 8 habla de dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esas leyes no son la ley de Moisés, ninguna de las dos. Una es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo nací de nuevo y vino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y me libró de una ley. ¿De cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros ya no estamos bajo la ley del pecado. Cristo nos hizo libres. Pero si somos libres, ¿cómo es posible que sigamos como esclavos del pecado sirviendo al pecado? Entonces, ese es el conflicto, ese es el tema del que estamos viendo un poquitico esta noche. ¿Listo? Primera división entonces del conflicto interno del creyente. ¿Ha habido usted ese conflicto? Yo creo que todos. El que diga que no. ¿Sí? Segunda división, versículo número 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a hacer una lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y las obras de la carne básicamente son manifestaciones. Después, ahí habla de las manifestaciones y de las consecuencias. Entonces, ¿qué es una obra de la carne? Es una manifestación. Es algo que estaba adentro y se va a manifestar. ¿Dónde estaba? Adentro. Nadie sabía. Estaba oculto. Pero tantico lo alimentamos y ¿qué pasa? Se manifiesta. Entonces se manifiesta esa obra de la carne en un... Mire, toda la lista empieza por acá. ¿En un qué? ¿Qué es un adulterio, un señor? ¿Un adulterio qué es? ¿Qué es un adulterio? Una relación sexual fuera del matrimonio. Y este es una relación sexual antes. Y este es un desorden, también en materia sexual. Y este son deseos incontrolables o sin control. ¿Listo? Y sigue la lista. Entonces luego dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. 18 manifestaciones. Pero luego la lista sigue, dice, y cosas semejantes a estas. O sea que la lista no termina aquí. Hay un montón que no están listadas ahí. Pero básicamente
en cualquiera de estas cosas que nosotros nos metamos en contiendas, es de la carne. Si nos ponemos a pelear con otros, si sea por la Biblia, no, que es que aquí dice así. Y no, y a veces los evangélicos somos opuestos a eso, ¿no? Entre más evangélico, más bueno va a pelear con la Biblia. Y es que aquí dice así, y aquí no sé qué, y me gano de enemigo al otro, porque yo sé más Biblia que el otro. Y eso es de la carne. Una manifestación de que yo soy dominante y siempre quiero tener la razón, hasta con la Biblia en la mano, para demostrarle al otro que él lo sabe. ¿Cierto? Contiendas. ¿Qué más? Disensiones. Pleitos, mire, celos, un poco de problemas relacionales. Mire que los primeros son problemas morales. Y luego vienen problemas que tienen que ver como con la brujería, lo que es idolatría y todo eso. Tiene que ver hechicerías, todo eso que tiene que ver con la brujería, pero luego vienen problemas relacionales. Se manifiestan problemas relacionales. Ahora, si uno tiene problemas morales, ¿tendrá problemas relacionales? Sí. El problema es como la vida cristiana es una relación con Dios. Entonces, todo esto afecta mi relación con Dios. Ahora, ¿mi relación con las personas afecta mi relación con Dios? Sí, absolutamente. Si yo no me sé relacionar con las personas, es porque estoy actuando según la carne. Según la carne. Y eso afecta mi relación con Dios. Entonces, hay cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Está diciendo pilas, usted puede ser eliminado. Como ya lo había dicho antes, ¿qué dice? Les dije que resaltar una palabra. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ahí la palabra clave es práctica. Entonces, ¿puede que una persona se le manifieste una obra de la carne? Sí, a todos nos pasa. No digan, no me digan, a todos nos pasa, diga, a todos nos pasa. Sí, ese es nuestro conflicto y eso se nos chispotea cada nada. Uy, es que se me chispoteó. Pero el problema es que si vive en esa práctica, no hereda el reino de los cielos. O sea, que a todos, porque por allá Juan dice, si decimos que no hemos pecado, mentimos. ¿Y qué es pecado? Pues dejarnos mover por la carne o vivir por la carne. Pero el problema es cuando hacemos de eso una práctica. ¿Sí es claro? Sí, todos pecamos, pero no podemos seguirlo practicando. Porque el que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. O sea que vivir en la carne, el problema es vivir en la práctica todo el tiempo. Porque hasta que no tengamos un cuerpo glorificado, no estaremos perfectos. Todavía tendremos alguna falla por una u otra de la lista, ¿sí? Sin querer con eso justificar el pecado, pero diciendo, sí, la embarramos. ¿Sí es claro? Pero el tema es que no entremos en una práctica, porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Nosotros somos del diablo? No. Entonces tenemos que tener cuidado que algo no se nos vuelva a una práctica. Una persona puede decir una mentira. ¿Qué le pasó? Se le chispoteó, se fue movido por la carne. Pero el problema es que ya toda la está mintiendo. Entonces le vuelve una práctica. ¿Ya? Entonces, advierte eso, que no puede estar en esa práctica. Luchamos todo el tiempo con eso. Listo. Tercera división. Más el fruto del Espíritu. Aquí cambia, ¿cierto? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y luego dice, contra esas cosas no hay ley. Entonces aquí habla del fruto del Espíritu que trae ¿qué? Libertad. Contra esas cosas no hay ley. Entonces, vivir en la carne es esclavitud. Pero vivir en el Espíritu trae libertad. Pero la gente del mundo, ¿qué piensa? No, yo soy libre porque yo hago lo que quiero. Robo, mato, hago lo que quiera. Soy libre. No, es esclavitud. ¿Listo? Lo que trae libertad es el fruto
del Espíritu. Entonces nosotros, cuando nacimos de nuevo, ¿qué fue lo que pasó? Recibimos un espíritu nuevo. Pero ese espíritu, para que dé fruto, ¿qué tendrá que hacer? Crecer. ¿Quiénes han vivido en el campo? Uno siembra una semilla y esa semilla, para que dé fruto, tiene que crecer. Pero no crece porque sí, por inercia creció. No hay que podarla, limpiarla, abonarla, cuidarla, regarla. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y toda planta que no lleva fruto, ¿que hace el Padre? La corta. Y la que lleva fruto, la poda, para que lleve más fruto. Entonces, ¿cómo es que nosotros crecemos? Cuando somos podados por el Padre. Cuando el Padre nos cuida. Cuando con la palabra somos regados y somos cuidados. Entonces, para que haya fruto tiene que haber madurez. Y entonces una persona va a actuar en amor cuando es madura. Cuando la persona es inmadura, entonces golpe con golpe, yo pago, ¿sí ven? Se llama la carne. Entonces la persona va a responder de acuerdo a lo que le hicieron. Pero si la persona es madura, hay fruto. Y el fruto es amor. O sea, va a actuar en amor. Vienen circunstancias que lo pueden entristecer y él puede sacar de adentro del fruto que puede sacar gozo. En medio de una situación que lo puede entristecer. En medio de una situación que le roba la paz, él puede sacar de adentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es fruto del Espíritu. ¿Qué más? En medio de una situación que le quita la paciencia y todo el mundo está loco, él puede sacar desde adentro paciencia. Y es todo eso desde adentro: benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, es el fruto del Espíritu que viene en un Espíritu que ha crecido. Por eso es que el apóstol Pablo, por ahí en Hebreos 5, le dice a la iglesia: pero debiendo ya ustedes ser maestros, muchos de ustedes, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que yo les vuelva a enseñar las mismas cosas, los primeros rudimentos de la doctrina. Entonces, ¿cómo es que uno crece? Por la enseñanza. ¿Usted sabía que una predicación no puede hacer crecer a la gente? ¿Sabía eso? Una predicación anima a la gente, pero la enseñanza lo hace crecer. Entonces, uno crece y da fruto por la enseñanza. Por eso Jesús es por excelencia el maestro. Jesús, número uno, enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces la gente también recibía después de haber sido enseñada. A veces la gente no recibe porque no ha sido enseñada, porque no sabe. Entonces, para que haya fruto necesitamos crecer espiritualmente. Y crecemos a ser enseñados. Y entonces habrá un fruto que va a salir en medio de las circunstancias y no, entonces va a empezar a morir las obras de la carne. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, en esa batalla va a haber o obras de la carne más o fruto del Espíritu. ¿De qué va a depender? De quien esté más crecido. La carne sí es grandota, esa se alimenta fácil. El esfuerzo es alimentar el espíritu. ¿Sí? ¿Listo? Sí, eso no es necesidad de darle. Ese compadre que podía comer a purina esa de los pollos que se crecen rápido, los pollos blancos, esa crece fácil. Esa la alimenta fácil. Y la última división, la cuarta. Entonces, mire lo que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Cuántos somos de Cristo? Dice que han crucificado. La cruz implica muerte, mas si por el Espíritu hacen morir los deseos de la carne viral. Entonces eso es crucificar la carne. Es cuando me dedico a alimentar el Espíritu y alimentar el Espíritu y que el Espíritu crezca, estoy crucificando la carne. Entonces, ¿cuándo crucifico la carne? Cuando un día lluvioso como hoy, viéndome que haya calientico, chévere, no, yo salgo de hoy y algunos llegaron mojados. ¿Qué está haciendo? Crucificando la carne. Entonces,
Eso de crucificar la carne es una decisión diaria. No es algo que yo hice ya y no vuelvo a hacer, sino es una decisión diaria. En todo lo que yo hago, siempre tendré la oportunidad de decidir por la carne o por el espíritu, o ser guiado por la carne o por el espíritu. ¿Sí? ¿Sí es claro? Mire lo que dice versículos 25 y 26. Si vivimos por el espíritu, ¿vivimos por el espíritu? Claro, nacimos de nuevo por el espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, si vivimos por el espíritu. Entonces dice, si vivimos por el espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el espíritu. O sea, tomemos decisiones por el espíritu. En otras palabras, crucifiquemos la carne por el espíritu. Hagamos morir la carne por el espíritu. Decidamos mejor lo del espíritu y no lo de la carne. Es lo que está diciendo. Y dice, no nos hagamos vanagloriosos. O sea, por vanagloria, lo que ponía el ejemplo ahorita de contender con la Biblia, que es un ejemplo hasta maluco, pero eso. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Irritarse unos a otros es de qué? ¿Del espíritu? Envidiarse unos a otros, hablar mal el uno del otro, rumorar el uno del otro. Y eso sucede cuando nos relacionamos con personas. Entonces, cuando nos relacionamos con personas, yo no sé si era un predicador que decía que la carne relincha. Entonces la carne se manifiesta, la carne quiere que ella sea la número uno, que la tengan en cuenta ella, que ella sea la que aparezca, la que figure, la que sea tenida en cuenta. Siempre la carne tiene la tendencia, por eso es que nuestro Señor Jesús criticó mucho a los religiosos de su época porque ellos tenían los primeros asientos en las sinagogas, pero era para que los vieran, que estaban de primeros, a toda la quería estar de primeros. ¿Le pasa eso a uno, sí o no? Sí. ¿De qué es? Entonces ahí es donde uno tiene que pensar, oiga, esto que yo quiero, esto por lo que yo peleo, ¿esto de dónde viene? ¿Es del espíritu, mi nuevo ser, que tiene comunión con Dios? ¿O es de la carne, esa naturaleza pecaminosa, esa mentalidad no renovada? Es ahí. Recuerden que todos tenemos ese conflicto, ¿listo? En palabras de Juan, por ahí en la primera carta de Juan, hablando del mismo tema, dice el capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerda que el fruto del Espíritu es amor. Amor. Pero dice, no ame el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo así? Entonces el amor del Padre no ama al mundo. Pero si Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que... Pero cuando dice que amó al mundo, está diciendo es amó a las personas. Cuando aquí el texto habla de amar al mundo, está hablando del sistema por el cual el mundo se mueve. Cuando hablamos del sistema por el cual el mundo se mueve, hablamos del pensamiento que entró cuando el ser humano cayó y que está registrado en Génesis 3. Es un sistema de pensamiento que habla de las cosas que están en el mundo. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Entonces, ¿cuál es mi tesoro? ¿Sabe que uno pelea cuando le toca su tesoro? Entonces, ¿por qué peleo yo? ¿Cuál es mi tesoro? Fácil saberlo, ¿listo? Mira el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, entonces ya comienza a decirnos, los deseos de la carne, mire, es lo que dice Gálatas, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí ya Juan divide las obras de la carne en tres grupos. Las divide en tres grupos. Primer grupo, los deseos de la carne. Eso también lo llama la Biblia concupiscencias, las concupiscencias de la carne. En la Biblia Valera está muy recurrente ese término. Implica tres cosas: codicias, deseos y pasiones. Lo que yo codicio, lo que yo deseo
y lo que me mueve, lo que me apasiona. Codicias, deseos y pasiones. Segundo elemento que dice Juan, los deseos de los ojos. Y en palabras del Señor Jesús es tinieblas. La ventana del alma son los ojos. Así que si lo que sus ojos miran es tinieblas, todo su ser está en tinieblas. Te está diciendo que hay dos elementos ahí: concupiscencia, codicia, deseos y pasiones, y tinieblas. Y lo tercero, la vana gloria de la vida. Y aquí habla de orgullo, o sea, aquello que nos enorgullece. Para el mundo todo esto son valores. En términos de la palabra de Dios es todo lo contrario, no son valores. Y uno es muy va a decir, me siento orgulloso de ser de la familia tal. Y me enorgullece, incluso hay gente que dice, me enorgullece ser cristiano. No debería enorgullecernos. Porque el orgullo, esta triada que Juan la divide, las obras de la carne en tres, ¿por qué cayó? ¿Por qué Luzbel dejó de ser un querubín? Por el orgullo. Y entonces el orgullo lo llevó ¿a dónde? A las tinieblas. Y con lo mismo que él cayó, tentó al ser humano. No morirán, sino que sabe Dios que el día que él coma, serán como Dios. Dijo, yo quiero ser semejante al Altísimo y que todo me adore. Entonces, el orgullo debería ser algo que no deberíamos nosotros ni siquiera nombrar. De pronto hay otros términos, de pronto la gente no lo dice con mal sentido, pero dice, me siento orgulloso de ser cristiano, más bien me siento honrado. Sería el término, ¿sí? Entendiendo que el orgullo no es bueno, porque el orgullo no trajo nada de bueno. Y la Biblia dice que el orgullo nos aleja de Dios. Dios al orgulloso lo mira de lejos. Pero Dios exalta al humilde. El orgullo quiere que uno se exalte a sí mismo. Yo me exalto a mí mismo. Yo tengo que estar en el primer lugar. Yo debía ser el más importante. Todo eso está diciendo él. Orgullo es parte de la carne. Porque yo tengo una serie de deseos, codicias, pasiones que están en las tinieblas. Entonces, cuando me muevo en cualquiera de esas tres áreas que estamos resaltando ahí, ¿en qué me estoy moviendo? O estoy andando, o estoy decidiendo por la carne. Y es normal que nosotros actuamos así según la naturaleza pecaminosa. Y esa es nuestra lucha diaria, en todo momento. Y ahí es donde tenemos que aprender a Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe, que el Señor crezca. Pablo fue más allá y dijo, no, yo tengo que morir. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado, me morí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive. En otras palabras está diciendo, no se trata de mí, se trata de Jesús. Entonces el orgullo dice, no, se trata de mí. Desde que yo esté bien, desde que a mí me vaya bien, desde que me tengan en cuenta a mí, si me llaman a mí, desde que yo esté, es el orgullo hablando, ¿sí? Para terminar, porque es muy corto, del versículo 17 dice, ¿cuál es el problema del mundo? La vanagloria de la vida. Que el mundo pasa. Y todos esos deseos, codicias, pasiones también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, vivir en la carne es un riesgo de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si vivís por la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces es una lucha como entre dos. Y el uno quiere matar al otro. Duro, ¿no? Es duro. O sea, el Espíritu dice a la carne que te mato. Y la carne dice al Espíritu, te voy a matar. Y a veces entonces la gente no sabe ni qué hacer, ni cómo hacer. Es la lucha interna del cristiano. En palabras de Santiago,
Está diciendo que nosotros somos tentados por esas tres cosas. No, cuando sean tentados, no digan que son tentados de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal ni él tienta a nadie. Ay, es que Dios permitió esa tentación que pasara esa mujer y yo no sé, esa me la mandó Dios. Él dice, cuando sea tentado no diga que Dios lo tentó. Entonces miren lo que dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado. ¿Quién es tentado? O sea, todos somos tentados. Cada uno es tentado cuando de su propia vida está la palabra concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces el problema no fue la mujer que pasó, que no sabe si fue el diablo el que se la mandó. No es problema que ella haya pasado. El problema es que esté aquí metida en la cabeza su propia codicia, su propio deseo, su propia pasión. Ayer íbamos por la calle y pasaron dos mujeres grandes que estaban en tránsito. Cielo Juan, pasaron así por la calle y nosotros íbamos. ¿Se acuerdan cuando íbamos para el norte y pasaron dos mujeres grandes? Mi amor, usted no sabe porque usted no iba con nosotros. Entonces queda un poquito perdida. Ah, porque me reí. No, que es que estoy diciendo que el problema no fue la mujer que pasó y ayer íbamos por la calle y pasaron dos mujeres grandes en tránsito y yo me reía. Entonces estoy diciendo que el problema no es la que pasó por la calle, la que el diablo le mandó, el problema es que esté, o sea, que sea mi codicia, sea mi deseo y sea mi pasión, que está metido ¿dónde? En mi cabeza. El problema no es que esté allá afuera, el problema es que esté aquí. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vamos bien? Ya vamos terminando. Entonces, ¿qué hace eso? Lo atrae y lo seduce. Entonces, la concupiscencia, mire, la propia codicia de uno, la propia pasión de uno, el propio deseo de uno, después que ha concebido, entonces lo trajo, se imaginó, pensó, analizó, ay, ¿cómo sería? Eso es pura mentira que la gente cae en adulterio. Como cuando uno va caminando y cae. No, eso fue que concibió. O sea, se embarazó de eso. Un pensamiento que le da vuelta. Lo analizaba, lo volteaba por aquí, lo analizaba por el otro lado. Una vez ha concebido, ¿qué pasa? Da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Sí ve que es un proceso? Primero, ¿cuál es el problema? Mi codicia, mi deseo, mi pasión, lo que tengo acá. ¿Que es normalmente de dónde? De las tinieblas. Y que alimenta mucho mi orgullo. Y eso es mi propia tentación, de lo mismo mío. Y finalmente, por eso el texto termina diciendo, miren lo que dice al final. Amados hermanos, no se equivoquen. No cometan errores. Ahora, cuando uno es tentado, dice que Dios, juntamente cuando viene esa tentación, Él le da a uno una salida. ¿Lo ha leído? Dice que hay una salida. O sea que la forma de no caer en la tentación, ¿cuál es? Salir de ella. ¿Y cuál será la salida? Pues vivir por el Espíritu. Tomar la decisión de hacerlo por el Espíritu y no satisfacer ese deseo de la carne. Entonces, finalmente, todo cristiano tiene dos maneras de vivir. ¿Y de qué depende la una o la otra? De lo que uno decide. ¿De quién está más crecido, si el Espíritu o la carne? Y por eso es que la Biblia dice que no hay ninguna diferencia entre el cristiano carnal y el hombre natural. Porque actúan igualito. ¿Por qué? Porque ¿qué es un cristiano carnal? Uno que el espíritu es pequeñito. Que necesita que el espíritu crezca. Para que crecido pueda dar fruto y por el espíritu pueda hacer morir las obras de la carne. Te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús.